A 500 pies bajo la superficie, el Titanic reposa en un silencio helado. Pero algo acaba de romper ese silencio. Por primera vez, un avanzado dron submarino se ha aventurado dentro del legendario naufragio, capturando imágenes tan inquietantes, tan íntimas, que incluso los exploradores más endurecidos se quedaron sin palabras. No fue solo otra inmersión, fue un descenso escalofriante en la tumba marítima más icónica de la historia. Lo que las cámaras encontraron en lo profundo del abismo es tanto hipnotizante como profundamente inquietante. Descenso a la oscuridad. Las imágenes más aterradoras hasta ahora. En el momento en que el dron submarino se deslizó dentro del naufragio del Titanic, fue como entrar en un mundo completamente diferente. El Titanic, ahora un equipo de documental de la BBC, ha recibido acceso sin precedentes a la investigación. Las cámaras comenzaron iluminando un haz constante a través de la densa oscuridad, revelando lentamente lo que había dentro. Lo que encontraron no fue solo un montón de metal oxidado. Era el interior de un barco congelado en el tiempo con detalles sorprendentes aún intactos después de más de 100 años bajo el agua. A medida que el dron se adentraba más, pasó por una sección colapsada del casco y entró en los pasillos interiores. El agua fría y la falta de oxígeno han preservado algunas partes mejor de lo que cualquiera esperaba. Podías ver claramente los restos de las lujosas habitaciones del barco, muebles antiguos, piezas de ropa, incluso objetos personales como zapatos y una muñeca de porcelana de un niño que aún estaba sentada en el sedimento. Una de las partes más impactantes de las imágenes es el área de la gran escalera. Esta era una de las características más famosas del Titanic, una gran escalera que los pasajeros de primera clase habrían utilizado para moverse. Por supuesto, ya no es la hermosa estructura que una vez fue. La madera se ha podrido en su mayoría, y algunas partes se han colapsado, pero la forma y la escala siguen siendo impresionantes. Las luces del dron capturaron los contornos de las barandillas de hierro y algunos de los detalles decorativos, recordando a los espectadores lo grandioso que fue el barco. Al moverse a través de pasillos estrechos cubiertos de capas de sedimento, el dron finalmente llegó a habitaciones que nunca antes habían sido exploradas. El silencio dentro del naufragio era casi palpable a través de las imágenes sin sonido, excepto por el leve zumbido del equipo del dron. En una habitación, las cámaras del dron captaron lo que parecía ser una forma humana bajo algunos escombros. Los expertos no están seguros de si es un cuerpo o solo una colección de materiales dispuestos de tal manera que parece uno, pero la imagen fue lo suficientemente poderosa como para plantear preguntas importantes sobre la misión. No se trata solo de lo que hay allí, sino del peso emocional de perturbar un sitio así. Para muchos, el Titanic no es solo un naufragio. Es un cementerio para más de 1,500 personas que perdieron la vida esa noche. El equipo detrás de la misión tuvo mucho cuidado en cómo manejaron las imágenes, e incluso debatieron cuánto compartir públicamente. En última instancia, eligieron liberar solo imágenes seleccionadas, respetando la memoria de aquellos que murieron. Las imágenes del dron ofrecen una rara visión de un lugar que casi nadie ha visto antes, proporcionando a historiadores y científicos información valiosa sobre la condición actual del barco y cómo se está deteriorando con el tiempo. Pero también nos obliga a pensar en cómo nos acercamos a sitios como este, equilibrando la curiosidad y el respeto. Pero ¿cómo logró este pequeño dron submarino explorar un lugar tan profundo, oscuro y peligroso donde los humanos simplemente no pueden ir? Conoce al dron submarino. Si alguna vez te has preguntado cómo la tecnología puede llevarnos a lugares a los que ningún humano podría ir de manera segura, el dron submarino que exploró el naufragio del Titanic es un ejemplo perfecto. Yace el naufragio del Titanic. Pero más de un siglo después de que el barco se hundiera, una nueva tecnología está arrojando luz sobre lo que sucedió. No es solo una cámara en un cable.
Es una maravilla de la ingeniería diseñada para uno de los entornos más extremos de la Tierra. El Titanic reposa a unos 3.800 metros debajo de la superficie del océano en el Atlántico Norte. A esa profundidad, la presión es enorme, aproximadamente 380 veces la presión que sentimos al nivel del mar. Imagina estar en el fondo de una piscina del tamaño de varios campos de fútbol apilados uno sobre otro. La fuerza que presiona cada pulgada cuadrada del dron es suficiente para aplastar materiales ordinarios al instante. Debido a esto, el dron tiene que estar construido con materiales súper resistentes. El marco central generalmente está hecho de titanio u otros metales de alta resistencia que pueden resistir la flexión o ruptura bajo presión. La carcasa de la cámara utiliza vidrio o acrílico reforzado grueso que no se romperá. Cada conexión, sello y junta debe estar perfectamente diseñado para mantener el agua afuera. Incluso la más pequeña fuga significaría un desastre. Está completamente oscuro allí abajo. Ningún rayo de sol penetra a 12.000 pies bajo la superficie, así que el dron tiene que llevar su propia fuente de luz. Este dron está equipado con luces LED de alta potencia que producen una luz blanca brillante lo suficientemente fuerte como para iluminar los pasillos, escaleras y cabinas del Titanic. Pero la iluminación no es tan simple como solo iluminar con una linterna. En el agua, la luz se dispersa y se desvanece rápidamente, especialmente cuando hay sedimento o partículas flotando. Demasiada luz también puede agitar el sedimento, creando nubes que oscurecen la vista. Así que los operadores tienen que equilibrar cuidadosamente el brillo. Suficiente para ver claramente, pero no tanto que arruine las imágenes. Uno de los mayores desafíos para el dron es maniobrar dentro del naufragio. El Titanic es un lío enredado e inestable después de más de un siglo bajo el agua. Algunas partes se han colapsado mientras que otras cuelgan precariamente. El dron tiene que pasar por pasillos estrechos a veces de solo unos pocos pies de ancho, evitando bordes metálicos afilados y escombros inestables. Los drones submarinos tradicionales a menudo están diseñados para exploración en aguas abiertas, grandes, voluminosos y no muy ágiles. Este dron es diferente. Es más pequeño, más ligero y altamente maniobrable con propulsores colocados estratégicamente para permitirle moverse hacia arriba, hacia abajo, de lado a lado e incluso flotar en su lugar con precisión. Los pilotos controlan el dron de forma remota desde un barco en la superficie utilizando transmisiones de video en tiempo real y datos de sensores a bordo. Es como volar un dron a través de un laberinto oscuro submarino sin margen de error. Un movimiento en falso podría dañar el frágil naufragio o atrapar al dron. Las cámaras de este dron no son tus típicas GoPros. Capturan video en ultra alta definición que permite a los investigadores acercarse a detalles diminutos como inscripciones en etiquetas de equipaje o la textura de una silla de madera. Algunos drones están equipados con cámaras estéreo o escáneres láser que crean mapas 3D detallados de los espacios interiores. Estos modelos 3D son invaluables para científicos e historiadores. Permiten a los expertos caminar virtualmente a través del Titanic en una computadora, examinar áreas frágiles sin perturbaciones físicas y rastrear cómo el naufragio se está deteriorando con el tiempo. Y todo esto fue gracias a los ingenieros que trabajaban aquí en las profundidades del Titanic, que mantenían la energía en funcionamiento. A diferencia de los vehículos submarinos autónomos, AUVs, que operan de manera independiente, este dron está atado al barco de superficie por un cable largo y resistente. El cable tiene dos propósitos importantes. Suministra energía al dron y transmite video y datos de sensores de vuelta en tiempo real. Este sistema significa que los operadores pueden ver exactamente lo que el dron está viendo y reaccionar instantáneamente a lo que hay delante.
También permite tiempos de inmersión más largos, ya que el dron no depende solo de la energía de la batería. Sin embargo, el cable puede ser una limitación en espacios reducidos, por lo que los pilotos deben gestionar cuidadosamente su holgura y evitar enredos. Controlar un dron dentro del Titanic no es una tarea fácil, pero la tecnología ayuda a que sea más seguro y eficiente. El dron cuenta con herramientas de navegación asistidas por IA que ayudan a evitar colisiones con paredes y escombros. Los sensores detectan proximidad y estabilizan automáticamente el dron si comienza a desviarse debido a corrientes submarinas. Esta IA no reemplaza al piloto, sino que actúa como un par de ojos y reflejos adicionales, especialmente útil en entornos de baja visibilidad o desordenados. Ayuda a prevenir accidentes que podrían no solo destruir partes del naufragio, sino también potencialmente perder el dron en las profundidades. Podrías preguntarte, ¿por qué no simplemente enviar buzos? La respuesta radica en el entorno extremo. A 12,500 pies, los buzos humanos no pueden sobrevivir incluso con el mejor equipo. La presión aplastaría instantáneamente el traje de un buzo, y las bajas temperaturas y la oscuridad total hacen que sea imposible operar de manera segura. Si bien existen sumergibles de buceo profundo, son voluminosos, costosos y arriesgados. También no pueden acceder a los espacios estrechos dentro del naufragio del Titanic como lo hace el dron. Así que los drones ofrecen el mejor equilibrio entre seguridad, precisión y costo para explorar estas profundidades. Este dron submarino representa la vanguardia de la tecnología de exploración en aguas profundas. A medida que estos sistemas mejoren, podremos explorar más naufragios, cuevas submarinas y ecosistemas que nunca antes han sido vistos por ojos humanos. Para el Titanic, esto significa mejor documentación, preservación y quizás nuevos descubrimientos que nos ayuden a entender las últimas horas del barco. Mapeando el cementerio. Gracias al acceso sin precedentes del dron y a la tecnología avanzada, los investigadores han descubierto mucho más sobre el naufragio del Titanic que nunca antes. No se trata solo de ver el barco desde el exterior. Se trata de comprender el interior en un detalle asombroso, lo que está reconfigurando lo que sabemos sobre el desastre y sus consecuencias. Uno de los mayores avances de las imágenes del dron fue acceder a partes del barco que nunca antes habían sido exploradas. El naufragio del Titanic no es solo un gran barco intacto tendido en el fondo del océano. A lo largo de los años se ha desplazado roto y colapsado en algunos lugares. Algunas secciones eran simplemente demasiado peligrosas o demasiado estrechas para que las expediciones anteriores las investigaran. Con el pequeño tamaño y maniobrabilidad del dron, los investigadores lograron entrar en habitaciones y pasillos en lo profundo del naufragio, espacios que estaban esencialmente congelados en el tiempo desde esa trágica noche de 1912. Estas áreas recién accesibles ofrecieron una nueva perspectiva sobre cómo se construyó el barco, cómo se desmoronó y cómo ha estado cambiando bajo el mar. Durante décadas, los historiadores han confiado en los planos originales del Titanic y en observaciones externas para juntar el diseño del barco. Pero ahora, con mapas 3D de alta resolución, creados a partir de las imágenes del dron, los expertos pueden actualizar esos planos con datos reales y actuales sobre cómo se ve el naufragio hoy. Esto ayuda a responder preguntas sobre cómo el barco se rompió durante el hundimiento. Por ejemplo, algunas habitaciones que anteriormente se pensaban intactas se encontraron colapsadas, mientras que otras secciones sorprendentemente se mantuvieron mejor ante el entorno submarino. Uno de los aspectos más fascinantes de las imágenes es la gran cantidad de pertenencias personales y elementos del barco que aún son visibles. El dron capturó imágenes de viejas maletas, ropa, cristalería, muebles e incluso equipo de cocina. Ver estos artículos cotidianos preservados tan claramente añade una dimensión humana al naufragio.
Nos recuerda que el Titanic no era solo un barco, sino una comunidad flotante de personas reales. Algunos objetos fueron encontrados en lugares inesperados. Por ejemplo, un montón de equipaje en un pasillo que puede haber sido arrastrado de su almacenamiento original o una botella de vino rota aún sellada con un corcho en lo que probablemente era un área de comedor. Estos hallazgos proporcionan pistas sobre el caos durante el hundimiento y las condiciones dentro del naufragio ahora. El frío y oscuro ambiente del Titanic ha ralentizado la descomposición de maneras sorprendentes. Mientras que las partes de metal se oxidan y desmoronan los materiales orgánicos, como la madera, la tela, e incluso algún cuero se han preservado parcialmente. Esto se debe a las bajas temperaturas y la falta de oxígeno en las profundidades del agua que ralentizan el crecimiento de bacterias y otros organismos que normalmente descomponen estos materiales. En algunas habitaciones el dron capturó imágenes de telas que parecían casi intactas aún colgando o drapeadas sobre los muebles. Es como entrar en un museo encantado congelado en el tiempo. Las imágenes también muestran cómo el naufragio se está deteriorando lentamente. En las últimas décadas, partes del barco se han colapsado aún más y la vida marina ha colonizado el sitio. Los científicos están monitoreando de cerca estos cambios, utilizando el mapeo 3D del dron para rastrear cuáles áreas son más vulnerables. Comprender cómo evoluciona el naufragio ayuda a los conservacionistas a determinar las mejores maneras de preservar lo que queda y prevenir más daños. Es una carrera contra el tiempo mientras el Titanic continúa corroyéndose y desplazándose bajo el océano. Más allá de los detalles físicos, la condición del naufragio cuenta una historia más amplia sobre el desastre y sus consecuencias. La forma en que ciertas habitaciones y artículos fueron esparcidos o preservados da pistas sobre el caos del hundimiento donde se rompió el barco y cómo el océano ha reclamado el naufragio. El Titanic es más que historia en la superficie. Es un sitio submarino dinámico con su propia historia en curso, una que apenas comenzamos a comprender completamente gracias a estas nuevas exploraciones. Pero espera, es crucial pausar y considerar las inquietantes emociones humanas y las difíciles preguntas éticas que surgen al explorar esta cápsula del tiempo submarina. El lado humano de explorar el Titanic. Cuando pensamos en explorar el Titanic, es fácil dejarse llevar por la emoción de la tecnología, la historia y el descubrimiento. Pero debajo de todo eso hay una realidad mucho más compleja y sensible. El Titanic es un lugar de descanso. Más de 1.500 personas perdieron la vida en ese hundimiento y muchas permanecen dentro del naufragio convirtiéndolo en un lugar solemne de recuerdo. Este hecho pesa mucho en cada expedición y en cada decisión tomada sobre la exploración y la divulgación pública. Para el equipo detrás de la reciente misión del dron, esta conciencia dio forma a toda la operación. No vieron el Titanic solo como un objeto para estudiar o un misterio que resolver. Entendieron que estaban entrando en un espacio sagrado. Antes de lanzar el dron dentro del naufragio, el equipo pasó horas discutiendo consideraciones éticas. ¿Cuánto deberían perturbar el sitio? ¿Qué imágenes deberían liberarse al público? En las profundidades del Atlántico yace el naufragio del Titanic. Pero más de un siglo después de que el barco se hundiera, ¿cómo pueden equilibrar la sed de conocimiento con el respeto por aquellos que perecieron? Una de las decisiones más difíciles fue sobre las imágenes que mostraban lo que parecía ser una forma humana bajo escombros en una de las habitaciones. Los investigadores debatieron ferozmente sobre si compartir esto con el mundo. Por un lado, tales imágenes son históricamente significativas y emocionalmente poderosas. Nos recuerdan el costo humano detrás de la tragedia. Por otro lado, mostrar tales imágenes podría verse como intrusivo o irrespetuoso, casi como exponer una tumba al espectáculo público.
Al final, el equipo optó por compartir solo imágenes fijas y clips cuidadosamente seleccionados, acompañados de explicaciones que enfatizaban el respeto y el recuerdo. Esta decisión resalta un debate en curso en la arqueología submarina y la exploración de naufragios sobre cómo manejar descubrimientos que también son tumbas de guerra o sitios conmemorativos. Otro desafío ético es el impacto físico de la exploración. Aunque los drones están diseñados para ser mínimamente invasivos, siempre existe un riesgo. La estructura del Titanic es frágil. Después de más de un siglo bajo el agua, incluso una pequeña colisión o agitar el sedimento puede acelerar el deterioro o dañar partes frágiles del barco. Los expertos monitorean continuamente la condición del naufragio para asegurar que la exploración no contribuya involuntariamente a su declive. La dimensión emocional también se extiende a las familias de las víctimas y al público. Para muchos descendientes, ver el naufragio y los objetos personales en pantalla puede ser agridulce. Es un recordatorio de la pérdida, pero también una conexión con sus antepasados. Al mismo tiempo, algunas personas se sienten incómodas o perturbadas por la idea de explorar lo que ven como un lugar de entierro. La delgada línea entre la exploración y la intrusión es constantemente navegada por investigadores y organizaciones responsables del Titanic. Además, el Titanic se ha convertido en un poderoso símbolo cultural que encarna temas de ambición humana, tragedia y arrogancia. Ese simbolismo añade otra capa de responsabilidad sobre cómo se trata el naufragio. Cada expedición, cada imagen compartida, moldea la memoria colectiva del evento y de las personas involucradas. En muchos sentidos, explorar el Titanic nos obliga a confrontar preguntas más grandes sobre cómo tratamos los sitios de tragedia. ¿Cómo honramos el pasado mientras avanzamos en el conocimiento? ¿Cómo contamos historias que eduquen e inspiren sin explotar o sensacionalizar el sufrimiento? Estas no son preguntas fáciles, pero la reciente misión del dron submarino muestra que es posible encontrar un equilibrio respetuoso. El lado humano de explorar el Titanic nos recuerda que esto no se trata solo de metal oxidado y artefactos históricos. Se trata de personas, historias y memoria. El naufragio es un testigo silencioso de vidas perdidas y lecciones aprendidas, y aquellos que guían su exploración llevan el peso de esa responsabilidad con cada inmersión. Cómo las nuevas imágenes están reescribiendo la historia del Titanic. Durante más de un siglo, la historia del Titanic ha sido contada una y otra vez a través de libros, películas documentales y museos. Creemos que conocemos bastante bien el barco, el hundimiento y la tragedia. Pero estas nuevas imágenes capturadas por el dron submarino que se desliza dentro del naufragio están sacudiendo algunas de esas ideas arraigadas y añadiendo nuevas capas a la historia. Una de las mayores sorpresas proviene de ver cómo se ve el interior del barco después de todos estos años. Los historiadores se han basado en gran medida en relatos de sobrevivientes y en los planos originales del barco, pero la realidad en el fondo del océano es a menudo más compleja. Las imágenes del dron revelan cómo algunas partes del barco colapsaron o se mantuvieron firmes de maneras que los expertos no esperaban. Por ejemplo, algunos espacios grandiosos que se pensaban completamente destruidos se encontraron con restos aún en pie, mientras que otras habitaciones más pequeñas se habían desmoronado por completo. Esto cambia nuestra comprensión del desmembramiento físico del Titanic durante el hundimiento. Las imágenes sugieren que la falla estructural del barco no fue tan sencilla como se creía. Ciertas áreas del casco parecen haber soportado la presión más tiempo, afectando cómo el barco se rompió mientras se hundía. Estos conocimientos podrían llevar a revisiones en los análisis de ingeniería del desastre, ofreciendo una imagen más clara de las fuerzas involucradas. Ahora podemos ver si los relatos de testigos sobre la valentía de los ingenieros que murieron en el desastre coinciden con el escaneo.
Otra revelación proviene de los objetos dejados atrás. Ver pertenencias personales y artículos cotidianos en sus lugares originales o donde terminaron después del caos proporciona pistas sobre cómo se movieron los pasajeros y la tripulación, qué llevaron consigo e incluso qué áreas se inundaron primero. Por ejemplo, el descubrimiento de equipaje en pasillos sugiere intentos frenéticos de salvar objetos de valor o una prisa repentina mientras la gente evacuaba. Las imágenes también arrojan luz sobre áreas menos conocidas del barco, como los cuartos de la tripulación y las salas de almacenamiento que rara vez reciben atención en las narrativas populares. Explorar estos espacios ayuda a los historiadores a entender las vidas de los trabajadores comunes a bordo, no solo de los ricos pasajeros de primera clase. Añade matices a la historia del Titanic, recordándonos que esta era una comunidad de miles con diferentes experiencias y luchas. Además, el deterioro gradual mostrado en las imágenes subraya cuán frágil se ha vuelto el naufragio, alimentando debates sobre la preservación. Algunos expertos argumentan que, dado que el barco se está descomponiendo, naturalmente, hay urgencia en documentar cada detalle antes de que se pierda para siempre. Otros advierten contra una exploración agresiva que podría acelerar la descomposición. Estas discusiones están remodelando las políticas sobre cómo y cuándo deben llevarse a cabo futuras expediciones. Quizás lo más importante es que las nuevas imágenes y videos han reavivado el interés público y la curiosidad sobre el Titanic. Han inspirado nuevas conversaciones sobre las historias humanas detrás del desastre y las lecciones que enseña sobre la seguridad, las divisiones de clase y la resiliencia humana. Cada nuevo descubrimiento hace que el Titanic se sienta menos como un evento histórico distante y más como una realidad vívida y tangible. Estas imágenes del dron son más que solo visuales impresionantes. Son una poderosa herramienta para reescribir la historia con mayor precisión y empatía. Están ayudando a los expertos a desentrañar capas de tiempo y mito, revelando el Titanic de maneras que nadie ha visto antes. Y con cada nueva expedición, la historia continúa evolucionando, recordándonos que la historia nunca está realmente terminada. Siempre está esperando el próximo descubrimiento que cambie la narrativa. ¿Qué hay por delante? La reciente expedición del dron dentro del Titanic ha abierto nuevas puertas, pero también plantea preguntas emocionantes sobre lo que viene a continuación. Con la tecnología avanzando rápidamente y nuestra comprensión del naufragio profundizándose, el futuro de la exploración del Titanic promete ser aún más fascinante y desafiante. Una dirección obvia es un mapeo y monitoreo más detallados. Puedes ver todas las piezas principales y luego acercarte a los detalles más pequeños. El naufragio es frágil y está en constante cambio, por lo que los expertos quieren mantener un ojo cercano en su condición. Los drones futuros podrían ser aún más pequeños, más inteligentes y más duraderos, capaces de explorar espacios más estrechos con menos riesgo de daño. Los avances en la imagen, como cámaras de mayor resolución, sonar e incluso realidad virtual, permitirán a los científicos y al público experimentar el Titanic de formas que nunca antes fueron posibles. Junto con la tecnología, la conservación será un enfoque principal. La cuestión de cómo preservar lo que queda, o al menos ralentizar su deterioro, es urgente. Nuevas investigaciones pueden desarrollar materiales o métodos para proteger el metal de la oxidación o proteger artefactos frágiles de la descomposición. Algunos proponen museos submarinos o cúpulas protectoras que podrían estabilizar partes del naufragio sin perturbar su estado natural. También podríamos ver más esfuerzos internacionales colaborativos. El Titanic yace en aguas internacionales y muchos países y organizaciones tienen un interés en su preservación. La exploración futura probablemente involucrará asociaciones entre gobiernos, científicos, historiadores y descendientes de los perdidos, equilibrando la curiosidad con el respeto.
La ética seguirá siendo un tema central. La línea entre la exploración y la explotación es delgada, especialmente a medida que crece el interés público y surgen oportunidades comerciales. ¿Quién es el dueño del Titanic? ¿Quién decide qué es apropiado explorar o recuperar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero darán forma a cada inmersión y cada descubrimiento. Finalmente, la historia del Titanic está lejos de haber terminado. A medida que la tecnología descubre nuevos secretos y mientras reflexionamos sobre el lado humano de la tragedia, el naufragio sigue siendo un poderoso símbolo de la ambición humana, la tragedia y la resiliencia de la memoria. Los futuros exploradores no solo descubrirán artefactos, estarán ayudándonos a conectar con la historia a un nivel profundamente personal. Así que mientras esta última misión del dron nos dio un vistazo dentro del Titanic como nunca antes, realmente es solo el comienzo. Aún queda mucho por descubrir, aprender y entender. Y con cada nueva expedición, la historia del Titanic continuará desarrollándose bajo las olas. Para comprender verdaderamente el impacto de las imágenes del dron, echemos un vistazo rápido a la historia del Titanic, de insumergible a cementerio submarino. La historia del Titanic es una que ha capturado la imaginación durante más de un siglo. Una gran y trágica historia de ambición, innovación, error humano y pérdida. Cuando el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912, era el barco más grande y lujoso de su época, anunciado como insumergible gracias a la tecnología y el diseño de vanguardia. Prometía una experiencia de cruce oceánico sin precedentes para los más ricos, y los esperanzados por igual presumía de interiores lujosos, cenas elegantes y un confort inigualable. Sin embargo, en cuestión de días, el barco insumergible se había convertido en uno de los desastres marítimos más mortales de la historia. En la noche del 14 de abril de 1912, mientras el Titanic navegaba por las frías aguas del Atlántico Norte, chocó contra un iceberg. La colisión causó daños masivos en el casco, abriendo múltiples compartimentos al mar. A pesar de los esfuerzos por salvar el barco, se hizo evidente que el Titanic estaba condenado. Durante las siguientes horas, el barco se hundió lentamente en las oscuras profundidades, llevándose consigo más de 1,500 vidas. El Titanic requería una tripulación de casi 900. De esos 900, solo 23 eran mujeres. Durante décadas, el naufragio permaneció oculto, yaciendo en silencio a unos 12,500 pies bajo la superficie del océano. No fue hasta 1985 que el naufragio fue finalmente descubierto por una expedición conjunta franco-estadounidense liderada por Robert Ballard. Bueno, en realidad, el Titanic era una cobertura para una operación militar secreta que estaba realizando. El descubrimiento reavivó la fascinación mundial, y desde entonces numerosas exploraciones han buscado desentrañar los secretos del Titanic, sus últimos momentos, el deterioro del barco y las historias de aquellos a bordo. Avancemos hasta hoy, donde los avances en tecnología submarina han transformado la forma en que exploramos naufragios en aguas profundas como el Titanic. La última expedición enviando un dron submarino de alta tecnología dentro de los restos del Titanic nos ha dado una nueva ventana inquietante al pasado. Aquí es donde la historia se vuelve no solo fascinante, sino aterradora. Imagina un dron no más grande que una pequeña maleta deslizándose a través de pasillos estrechos donde el aire alguna vez resonó con voces y pasos. Navega por habitaciones donde alguna vez colgaban candelabros, cabinas donde las familias dormían y pasillos donde los pasos frenéticos de aquellos que intentaban escapar aún parecen resonar débilmente. Las imágenes capturadas son diferentes a cualquier cosa que hayamos visto, inquietantes, silenciosas y escalofriantes. El dron revela el interior del Titanic en un estado de decadencia inquietante. El óxido y la corrosión devoran la estructura metálica dejando esqueletos detrás. Los muebles yacen volcado.
El vidrio roto brilla débilmente a la luz del dron y pertenencias personales, maletas, zapatos, incluso ropa descolorida, descansan donde fueron abandonadas hace más de un siglo. Estos artefactos congelados en el tiempo y ensombrecidos por la oscuridad evocan la presencia de las vidas perdidas de una manera profundamente visceral. Estas imágenes son aterradoras no por monstruos o amenazas sobrenaturales, sino porque nos confrontan con la cruda realidad de la tragedia humana. Es un mausoleo submarino silencioso donde el tiempo se ha detenido, pero los recuerdos perduran. Ver el viaje del dron dentro del Titanic es como mirar a través de una ventana hacia una pesadilla congelada en el mar profundo. La escala de la pérdida y la decadencia se vuelve cruda y real. Lo que hace que estas imágenes sean tan innovadoras no es solo su capacidad para mostrar el interior del Titanic. Es lo que revela sobre la continua batalla entre la preservación y la decadencia. El Titanic, descansando en aguas casi heladas y completamente oscuras, ha sido lentamente devorado por el óxido y las criaturas marinas. Las imágenes del dron muestran cuán frágil se ha vuelto el naufragio, cómo se está desmoronando literalmente pieza por pieza. Científicos e historiadores están compitiendo contra el tiempo para documentar cada detalle, cada artefacto y cada pulgada del barco antes de que se pierda más para siempre. Estas imágenes les permiten actualizar los mapas del naufragio, estudiar cómo se está deteriorando y obtener información sobre los últimos momentos del barco. También plantea poderosas preguntas éticas. ¿Hasta dónde debería llegar la exploración? ¿En qué punto la curiosidad arriesga y respetar un lugar de entierro? La exploración del dron empuja estos límites al ofrecer acceso sin precedentes con mínima perturbación. Pero también nos recuerda que bajo el agua, el Titanic no es solo un naufragio. Es un memorial sagrado a las vidas perdidas. El poder aterrador de las imágenes radica en esta dualidad. Es tanto un tesoro de conocimiento como un recordatorio solemne de la vulnerabilidad humana. La historia del Titanic está lejos de ser solo historia. El trágico final del barco se ha convertido en un símbolo de la arrogancia humana, de la sobreconfianza en la tecnología y las divisiones de clase que costaron tantas vidas. El viaje del dron dentro del naufragio nos recuerda que detrás de toda la leyenda y el mito hay historias humanas muy reales. Cada artefacto y habitación es un fragmento de esas vidas. Un juguete olvidado de un niño, una maleta de cuero con documentos de viaje, una silla en descomposición donde alguien una vez se sentó. Las imágenes inquietantes nos desafían a recordar que detrás de la historia hay personas que soñaron, esperaron y sufrieron. Al mismo tiempo, la misión del dron es un testimonio de la curiosidad humana y el deseo de entender nuestro pasado. La tecnología que nos permite explorar estas oscuras profundidades también nos conecta a través del tiempo. Es un delicado equilibrio entre honrar la memoria y empujar los límites del descubrimiento. Las imágenes del interior del Titanic son más que aterradoras porque hacen que la historia sea inmediata y personal. Ya no es una historia distante, es una mirada íntima a un lugar de muerte y pérdida iluminado por la fría luz fantasmal de un dron. Nos obliga a confrontar la mortalidad, la memoria y el costo del progreso. El Titanic yace en silencio bajo las olas, pero a través de la tecnología su historia sigue hablando en voz alta. Observamos cautivados e inquietos, atraídos a un mundo donde la tragedia está congelada para siempre bajo la superficie del océano. Estas imágenes son un recordatorio de que algunas historias nunca se desvanecen. Esperan bajo la superficie, listas para ser descubiertas aterradoras, desgarradoras e inolvidables. Gracias por ver. Suscríbete para más de nuestras subidas.